Mariela Alcalá estuvo en su momento en todas partes. Una estrella en ascenso que iluminó la pantalla en Rubí Rebelde y conquistó corazones en toda América Latina. Desde el principio supo que no quería coronas ni certámenes. Quería el escenario, la cámara, la música. Una vida en las artes, costara lo que costara. Pero después de años de éxito, algo cambió. Se alejó. Su nombre se desvaneció de los titulares y los rumores comenzaron a reemplazar a los hechos. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a Mariela Alcalá? ¿A dónde la llevó su camino después de la fama y por qué su historia termina con un tono tan agridulce? Quédate con nosotros para descubrirlo. Mariela Alcalá nació en Caracas, Venezuela, el 12 de abril de 1964 y es la menor de 4 hermanos. Desde que tenía apenas 3 años, ya tenía claro su futuro. No soñaba con coronas de belleza, ni con el éxito convencional, como la mitad de las niñas venezolanas. Quería las artes, cantar, bailar, actuar, todo. Su madre no estaba del todo convencida de lo que su hija podía aspirar o esperar. Sin embargo, con el paso del tiempo y al llegar a la adolescencia, la apoyó para alcanzar su objetivo. Mariela es la menor de 4 hermanos y la única que siguió esta carrera. Karina, Jackson y Julio no mostraron inclinación artística. Ella heredó todo ese talento, lo que animó a su madre a respaldarla en su camino profesional. Mariela tuvo el privilegio poco común de trabajar como cantante, bailarina y actriz, pero el éxito también trajo límites. El tiempo se convirtió en su mayor enemigo y la obligó a tomar una decisión dolorosa. Al final, se entregó por completo a la actuación, el oficio que le exigía todo. El salto de Mariela Alcalá. La formación de Mariela es teatral. Fue en ese ámbito donde conoció a su primer esposo y donde tuvo la oportunidad de abrirse camino en el mundo artístico. Nelson Ortega, en ese entonces, también era el coach de Hilda Carrero, la gran dama de la televisión venezolana. A través de su vínculo personal y profesional con Ortega, Mariela Alcalá encontró una puerta inesperada que se abrió temprano en su carrera. Esa relación le permitió acercarse a Hilda Carrero, quien se convertiría en una de las primeras personas en creer verdaderamente en su potencial. Carrero la había visto actuar sobre el escenario y quedó lo suficientemente impresionada como para recomendarla a Venevisión, el canal donde ella misma trabajaba. El canal citó a Mariela a una reunión y el resultado lo cambió todo. Fue elegida para La Heredera, una telenovela escrita por Delia Fiallo, la indiscutible decana de las telenovelas venezolanas. Aquello marcó el debut oficial de Mariela Alcalá en la televisión y la colocó de inmediato bajo la guía de una de las creadoras más influyentes del género. Después de La Heredera, su carrera cobró impulso. Participó en La Bruja y Julia, consolidando aún más su presencia en la pantalla chica. Poco después, pasó a Venezolana de Televisión para formar parte de La Dueña, una exitosa adaptación inspirada en Los Miserables de Víctor Hugo. Su actuación fue ampliamente elogiada y le valió reconocimiento por su registro emocional y su seriedad como actriz. Al terminar la producción, llegaron más ofertas, incluidos papeles en series y especiales de televisión. Radio Caracas. Televisión tomó nota de su creciente proyección y la convocó para lo que se convertiría en un papel decisivo. Fue elegida como Inocencia, la amiga cercana del personaje de Janet Rodríguez en la telenovela Cristal, de enorme popularidad. El papel elevó a Mariela al estatus de protagonista. Inocencia era un personaje complejo, ambicioso, moralmente ambiguo, y dispuesto a cruzar límites para lograr sus objetivos. Al mismo tiempo, la historia abordaba el cáncer de mama, un tema poco tratado en las telenovelas de la época. Durante gran parte de la trama, su personaje convivía con la enfermedad, lo que le dio a Mariela la oportunidad de combinar intensidad dramática con conciencia social. La reacción del público ante Cristal,
especialmente hacia la interpretación de Mariela Alcalá como Inocencia, fue abrumadoramente positiva, no solo por su actuación, sino también por el importante mensaje que transmitía sobre el autocuidado y la concientización sobre el cáncer de mama. Tan fuerte fue el impacto que la historia original tuvo que ser modificada. En la sinopsis inicial, su personaje debía morir, pero al ver cuánto significaba el papel para los espectadores, la escritora Delia Fiallo decidió que el personaje sobreviviera. Ese éxito llevó a Mariela a su siguiente gran desafío, el protagónico de La intrusa, donde asumió la exigente tarea de interpretar a dos personajes, las gemelas Virginia y Estrella, junto a Víctor Cámara. Su primer papel protagónico fue también el más duro, pues exigía una enorme amplitud emocional y una resistencia extraordinaria. La telenovela alcanzó altos niveles de audiencia y consolidó su lugar como actriz principal. Tras La intrusa, continuó encabezando grandes proyectos, y Rubí Rebelde se convirtió en su último gran éxito venezolano antes de comenzar a trabajar a nivel internacional. En Rubí Rebelde, Mariela también reveló otra faceta de su talento, el canto. Grabó un álbum con sonográfica vinculado a la telenovela y aportó canciones como A menos que tú, que fue utilizada como tema principal del programa. Esto coincidió con el auge de mediados de los años 80 para los artistas venezolanos en un mercado musical que hasta entonces había sido bastante discreto. Pronto su carrera la llevó por toda América Latina, con trabajos en Perú, Ecuador y Argentina, e incluso regresó a Venezuela para nuevas telenovelas con Marte TV y Venevisión, antes de establecerse definitivamente en Argentina a comienzos de los años 2000. Entonces la vida intervino de una manera que jamás esperaba. La muerte de su madre se convirtió en una de las heridas más profundas que cargaría para siempre. Esa pérdida transformó su relación con Venezuela y la impulsó a abandonar el país por completo. Su plan original era mudarse a Miami con sus hijos en busca de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que le resultaban demasiado dolorosos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una oportunidad inesperada para grabar Leonela en Perú cambió el rumbo de su vida. Lo que comenzó como una escala profesional terminó volviéndose permanente. En Perú, Mariela no solo consolidó su carrera como actriz, también volvió a encontrar el amor. Conoció al productor Rodolfo Jope, y tras pasar 5 o 6 años soltera después de su primer divorcio, se permitió creer nuevamente en la vida en pareja. Se casaron y más tarde dieron la bienvenida a un hijo, afianzando su vida en un país que poco a poco se convirtió en su hogar. Sin escándalos. La vida personal de Mariela Alcalá ha sido, en gran medida, tranquila y libre de escándalos, reflejando el carácter centrado de la mujer detrás de tantos recordados papeles en telenovelas. Nació en Caracas y es la menor de 4 hermanos. Su primera relación larga fue con el director Nelson Ortega, con quien se casó después de unos 5 años juntos. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, Marieli y José Nelson. La pareja se separó tras 14 años, pero mantuvo el vínculo a través de su rol como padres. Mientras trabajaba en Perú, Mariela conoció al productor argentino Rodolfo Jope, durante telenovelas como Leonela y Luz María. Su relación profesional se transformó en amor y se casaron en 1998. Juntos tuvieron un hijo, Gerardo José, nacido en Perú en el año 2000. Hoy la familia vive en Buenos Aires, donde Mariela ha dedicado gran parte de su tiempo a la enseñanza de actuación para jóvenes artistas que, como ella en su momento, sueñan con una vida sobre el escenario y la pantalla. A diferencia de sus hijos mayores, Gerardo eligió un camino distinto y cursa estudios universitarios en biología. Aunque Mariela lleva muchos años viviendo fuera de Venezuela, no ha perdido el contacto con su tierra natal. Cada vez que regresa, se da tiempo para disfrutar lo que tanto extraña: largos días en las playas venezolanas y caminatas por las laderas del Cerro El Ávila.
Su conexión con sus raíces sigue siendo fuerte, incluso mientras abraza su vida en Argentina. La intrusa. La intrusa se convirtió en el papel que le dio a Mariela Alcalá su mayor sensación de plenitud profesional. No porque fuera sencillo, sino porque la llevó hasta sus límites absolutos. La producción exigía que interpretara dos personajes al mismo tiempo, un reto que la puso a prueba física, mental y emocionalmente. Eran dos personajes y las exigencias eran muy altas. Grabarla fue muy difícil, recordaría después. El ritmo de grabación era brutal. Grabábamos 17 y hasta 23 horas. Casi no dormía, a lo sumo un par de horas. El agotamiento pasó una factura seria a su salud. Me enfermé porque no comía. Bajé muchísimo de peso, admitió. Más que el cansancio, el verdadero desafío fue mental. Cambiar entre dos personajes a un ritmo tan intenso requería una concentración absoluta. Interpretar dos personajes a ese ritmo me exigía una enorme concentración, afirmó. Al mirar atrás, Mariela reconoce que la intrusa fue clave en su formación como actriz. A eso le debo mi madurez y disciplina como actriz. Mi agilidad mental se ejercitó. Por suerte también tengo buena memoria. La experiencia transformó la manera en que se veía profesionalmente. Me dije, después de esto, puedo hacer cualquier cosa. Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Mariela asumió otro papel fundamental: la enseñanza. Además de ser esposa, madre y actriz, también es maestra de actuación. Imparte talleres para jóvenes intérpretes en Ecuador, Venezuela y Perú, compartiendo lo aprendido tras años de trabajo intenso. Su método se centra en aprender a través de la práctica, el análisis crítico y la conciencia de uno mismo, ayudando a los alumnos no solo a actuar, sino a comprender qué hacen y por qué. Para Mariela Alcalá, La intrusa no fue solo un hito profesional. Fue el proyecto que forjó su disciplina, afinó su oficio y, en última instancia, la transformó tanto en una actriz más sólida como en una mentora para la nueva generación. Una vida satisfactoria. Hoy, Mariela Alcalá mira su vida con serena satisfacción y un fuerte sentido de identidad. No se arrepiente de las decisiones que tomó, ni en lo personal, ni en lo profesional, y se siente en paz con el camino que recorrió. Para ella, los sacrificios fueron reales, pero también valieron la pena. Al recordar los momentos más exigentes de su carrera, explicó en una ocasión cuán intenso podía ser el trabajo. Eran dos personajes y las exigencias eran muy altas. Grabar fue muy difícil, filmábamos de 17 a 23 horas. Casi no dormía, a lo sumo un par de horas. Me enfermé porque no comía. Bajé muchísimo de peso. Esas experiencias la llevaron al límite, pero también moldearon su disciplina, su resistencia y su madurez como actriz. En lugar de verlas con amargura, las considera una prueba de su fortaleza y compromiso. Cuando le piden que se describa, Mariela lo hace con honestidad y humor. Ah, soy medio loca y divertida. Eso dice todo el mundo. No hago escándalos, aunque tengo carácter, porque me gusta que las cosas estén claras. Vivo mi vida feliz. Soy feliz. Esa claridad la define hoy. Lejos del foco mediático que alguna vez la siguió a todas partes, Mariela vive con tranquilidad, enseñando, creando y disfrutando la vida que construyó, segura de que, pese a las dificultades, se mantuvo fiel a quien siempre fue. Al mirar atrás, Mariela ha dicho muchas veces que defender a sus personajes era defenderse a sí misma. Creía que ir en contra de la lógica de un personaje era una traición, a su forma de pensar, su manera de ser, a todo lo que habíamos grabado. Esa convicción marcó su carrera. La impulsó a proteger su trabajo para que no se distorsionara, incluso si eso significaba ser etiquetada como difícil. De adolescente, admite que era rebelde e impulsiva, tremenda, bromea,
riéndose de lo duro que debió de ser para su madre. Pero con el tiempo, ese fuego se transformó en claridad. Aprendió quién era y dejó de pedir disculpas por ello. «No soy nada tímida», dijo una vez. «Siempre voy hacia adelante». Esa firmeza, cree, la salvó de muchas injusticias. Nunca se quedó callada cuando se cruzaban límites. «No lo tolero», afirmó sin rodeos. En una industria donde a muchas mujeres se les exigía soportar comportamientos inapropiados, Mariela se negó. Cuando enfrentó acoso, habló de inmediato. «Me respetas», decía. «No me tocas». Esa reputación la acompañó. La gente aprendió pronto que con ella los límites importaban. Si algunos la llamaban loca, no le molestaba. «Lo prefería», dijo, porque así podía trabajar en paz. Su sentido de igualdad también definió su vida fuera de cámara. Nunca creyó en jerarquías basadas en el estatus. Al hablar con técnicos, asistentes o personal de limpieza, trataba a todos por igual. Esos vínculos se volvieron protectores a su manera. La respetaban no porque fuera una estrella, sino porque era justa, presente y humana. La edad, insiste, no ha cambiado eso. «Sigo siendo la misma chica», dice. Más sabia, más madura, pero intacta en lo esencial. Esa misma apertura terminó llevándola a amar de nuevo. Cuando llegó a Perú, no estaba buscando una relación. Había cerrado ese capítulo, enfocada en el trabajo y en sus hijos. Entonces, conoció al hombre que se convertiría en su esposo. Al principio todo fue discreto. Miradas en los pasillos, saludos cordiales. Cuando por fin la invitó a tomar un café, ella se resistió. «Lo volví loco», se ríe, admitiendo que coqueteaba mientras fingía desinterés. Cuando él finalmente le confesó lo que sentía, ella volvió a reír, y luego lo sorprendió diciendo que sentía lo mismo, aunque la vida fuera complicada. Lo que la conquistó no fue el romance, sino el carácter. Su calma, su inteligencia y su bondad destacaban. Observó cómo trataba a todos a su alrededor, con respeto, sin ego. Ahí fue donde empezó todo, dice. Al mirar atrás, Mariela Alcalá admite que el paso del tiempo aún la sorprende. Lo que alguna vez se sintió como un viaje temporal, a Perú, luego a Argentina y eventualmente de regreso a Venezuela, se transformó poco a poco en un cambio permanente en su vida. Equilibrar su carrera, un nuevo matrimonio y a sus hijos que habían quedado en su país no fue nada sencillo. No fue normal en absoluto, dice con franqueza. Fue bastante complicado. Tras su separación, nada se dio con facilidad. Nunca volvió realmente a vivir en Venezuela. El trabajo la llevó a Perú, y luego la vida la mantuvo allí. Me fui quedando. Me volví a casar, y no regresé, reflexiona. Esa decisión tensó su relación con sus hijos mayores, especialmente durante la adolescencia. Hubo momentos de distancia y decisiones dolorosas. ¿Me quedo con mi papá o con mi mamá? Y la culpa de intentar construir una nueva vida sin descuidar a los hijos que ya tenía. Quedé atrapada entre ambos, admite. Fue duro. Su embarazo de su tercer hijo añadió otra capa de complejidad. Al principio no fue fácil para sus hijos mayores aceptarlo, pero el tiempo suavizó todo. Poco a poco, la familia encontró su equilibrio. Hoy habla con alivio y orgullo del lugar al que llegaron. Sus dos hijos mayores ahora mantienen un vínculo cercano con su hermano menor, y la molestan con cariño diciendo, «Es tu favorito porque es el más chico». Mariela se ilumina cuando habla de sus hijos uno por uno. Con su hija Marieli comparte una conexión profunda y admirativa. «Es inteligente, está muy preparada, aprendo tanto de ella», dice. Su hijo, dulce y reflexivo, permanece muy presente en su vida pese a la distancia. Largas videollamadas se extienden por horas. Cuando cuelgo, me quedo sonriendo de felicidad, confiesa, conmovida por todo lo que sigue aprendiendo de sus miradas sobre el mundo.
Su hijo menor, en cambio, ha elegido un camino completamente distinto. A diferencia de sus hermanos, no tiene interés en la actuación. Se inclina por la filosofía, la tecnología y la computación. Estudia en la universidad y construye un futuro muy alejado de las artes. No tiene nada que ver con eso, dice con ternura, aceptando a cada uno de sus hijos tal como son. Al final, Mariela ve su historia no como una de pérdida, sino de ajuste y crecimiento. El camino fue doloroso, irregular y lleno de dudas, pero la condujo a un lugar de paz. Gracias a Dios todo salió bien, dice en voz baja. Hoy, Mariela Alcalá reflexiona sobre Argentina como un lugar al que no solo llegó, sino que realmente eligió. Tras varios años intensos en Perú, donde se casó, trabajó de forma constante y dio la bienvenida a su hijo menor, ella y su familia decidieron establecerse en Buenos Aires. Para Mariela, adaptarse nunca ha sido una lucha. Me adapto rápido, dice. Si estoy aquí, vivo aquí, pienso en el presente. En lugar de resistirse al cambio, se apoya en él, echando raíces allí donde la vida la coloca. Esa apertura es también la razón por la que se sintió como en casa en Perú. Allí construyó amistades profundas, relaciones que perduraron incluso después de su partida. Seguir adelante nunca fue un rechazo, fue crecimiento. No estaba aferrada a quedarme, explica. La vida nos movió, y yo me moví con ella. Argentina la recibió con la misma calidez y con el tiempo se convirtió en otro hogar. Aún así, Venezuela sigue profundamente arraigada en su corazón. Extraña a su familia, a su gente y, sobre todo, a la tierra misma. Hay una pérdida que todavía pesa, la muerte de su padre, a quien no pudo despedir en persona. Esa es una deuda que cargo, admite. Anhela volver, no para reabrir heridas, sino para cerrar un capítulo, para encontrar paz en su propia alma. Y, aún con ese dolor, se niega a vivir en la tristeza. Donde quiera que estés, tienes que buscar la felicidad, afirma. Cuando regresa a Venezuela, la vive plenamente. Largos días en la playa, el mar Caribe y, sobre todo, el cerro El Ávila, al que tanto extraña. La cultura venezolana, comenta con una sonrisa, se ha abierto camino en todas partes. Ahora hay un venezolano en cada país, dice. La comida, las costumbres, las raíces también viajan, y por eso no se siente privada de nada. No sufro, insiste. Si viene la nostalgia, la dejo pasar. Hago el clic y sigo adelante. Argentina, asegura, le abrió las puertas sin dudar. Tiene amigos a los que quiere profundamente y se siente acogida como una más. Me siento una argentina más, dice, sin perder de vista quién es. Nadie puede quitarme que soy venezolana, pero aquí también pertenezco. Su filosofía es simple: estar presente, avanzar y construir vida allí donde se esté. Al cerrar la conversación, la gratitud fluye en ambos sentidos. Mariela agradece al público que la ha acompañado durante décadas. Los llevo aquí, en mi corazón, dice. Siempre agradecida, porque gracias a ustedes estoy donde estoy. Su recorrido, que comenzó a muy temprana edad, creció hasta convertirse en una carrera definida por la disciplina, la versatilidad y el coraje. Actriz, cantante, bailarina, maestra, Mariela Alcalá fue todo eso y más. Hoy vive con alegría, claridad y una confianza inquebrantable, aún arropada por el cariño de un público que nunca ha dejado de admirarla.